preguntar a ustedes, ¿cuántos son de ustedes son cristianos que de veras son de la fe en Cristo? Nomás hacen su dedito. Muy bien. Bueno, entonces son hijos de Dios. ¿Y cuántos quieren hablar de su padre? ¿O quieren hablar con su padre? Alcen su dedito. Eso. ¿Cuántos embajadores están aquí en esta noche? Estoy faltando 2 aquí enfrente. ¿Cuántos sacerdotes están aquí? Levanten su dedo. Todos que levantaron su dedito al principio son sacerdotes. Y tenemos el gran privilegio de entrar a la sagrada presencia para platicar con nuestro sumo sacerdote, como oímos hoy. Y de veras, gracias, Dios nuestro. Y entonces, quiero pedir que todos se levanten, pongan de pie, y para que yo les guíe en oración. Oh Señor, te alabamos, porque tú eres tan fiel en su amor, para cuidarnos, para defendernos, para guiarnos en el camino, aunque hay tiempos cuando sentimos de perdidos. Te damos gracias, que no te olvides de nosotros. Oh Señor, en este momento estamos reunidos, recordamos que somos tu pueblo, somos tus hijos. Y delante de este mundo somos sacerdotes. Y venimos para pedir, oh Señor Padre, que nos apoyes para oír tu palabra y ponerlo en práctica para que estemos luchando en la batalla alrededor de nosotros como embajadores, como hijos que quieren testificar que nuestro Padre es más grande de todos. Oh Señor, gracias por tu amor y compasión. Te pido también que ayudes a mi hermano para que él enseñe bien y que él sea bendecido por hablar de tu palabra. Gracias, Señor, en el santo nombre te ruego. Amén. Buenas tardes, hermanos, que Dios me lo bendiga. Vamos a empezar este culto cantando este primer canto que se llama Construiré mi vida. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre más. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparables.
pueden tomar asiento. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Quién está gozoso de estar aquí en esta tarde? Gloria a Dios por eso. Les recordamos a los que hablan inglés que tenemos un teléfono donde pueden escuchar todo en inglés y no sé por qué les estoy hablando en español si hablan inglés, ¿verdad? If you don't speak Spanish, you can dial that number and you are going to hear everything in English, okay? You are going to hear the heavenly language in English. Tenemos algunos anuncios, los horarios de nuestras actividades están ahí en pantalla. Les recordamos que tenemos nuestros grupos de compañerismo los martes, hombres y mujeres. También les recordamos de nuestro estudio del libro de los Salmos los miércoles a las 6:30 y los servicios que tenemos los domingos a las 9, 11 y en español a las 6 de la tarde. Cuando no tenemos servicio en español tenemos oración los varones. También las mujeres están llegando al final de su curso Pecados Respetables. Este próximo sábado tendrán su última lección y les invitamos a todas estas actividades. Están diseñadas para que ustedes crezcan espiritualmente y lleguen a estar completos en Cristo Jesús, que es nuestro lema. También les recordamos del VBS, ya pueden registrar a sus niños y si ustedes gustan ayudar, se requiere su ayuda. Por favor, apúntense. Todo lo que tienen que hacer es hablar con el pastor Ives o también ustedes pueden ir al sitio web y registrarse ahí. Registren a sus niños también y si conocen vecinitos o a algunos familiares los pueden registrar. Les animamos a que tomen esta oportunidad que le estamos ofreciendo para el VBS y para servir al Señor. También tenemos el estudio de mujeres. Es el estudio de verano, van a ser solo 3 sesiones, ya se pueden registrar en el sitio web, el costo va a ser de $5 y el libro lo pueden comprar en la librería y está disponible en inglés y en español, cualquiera que sea su preferencia. En español creo va a ser en la mañana y en inglés va a haber clases abiertas en la tarde, como ustedes se acomoden. También, antes de pasar a nuestra lectura bíblica, tengo una tarjeta que les mandaron a ustedes y no trae un gift card, así es de que no se emocionen. Dice así, queridos hermanos y hermanas, le damos gracias al Señor por ustedes y el gran trabajo que Dios está haciendo en cada uno de ustedes y a través de ustedes. Oramos para que su ministerio continúe creciendo y se multiplique. También para que su gozo en el Señor crezca cada vez más. Muchas gracias por su bondad. Sus regalos fueron una gran muestra de cariño para nosotros, muestra de amor, generosidad. Estaban muy coloridos, lo apreciamos mucho. Fuimos muy animados por su bondad que tuvieron para con nosotros. Que Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Bruce y Roberta Blakey. Y por cierto, les mandan muchos saludos. Pasemos a nuestra lectura bíblica. Por favor, pongámonos de pie. Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. La lectura bíblica está en Esdras capítulo 1 y vamos a leer del 1 al 11. Cuando todos lo tengan listos, con un amén me lo indican, por favor. La palabra de Dios dice de esta manera, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios.
la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Vamos a tocar otro canto que se llama Profundo Amor del Padre Dios. Profundo amor del Padre Dios, tan amplio, inmensurable, que dio a su Hijo por hacer tesoro al despreciable, ardiente en pérdida y dolor, su rostro el Padre aparta, mas hijos a la gloria cruel, la herida le marca. He aquí el hombre en la cruz, al hombros mi pecado, y escucho con pesar mi voz, unirse a cada escarnio. Mi culpa la retuvo ahí, la obra contemplando, me imparte vida por morir, todo es consumado. De dones no me cantaré, por fuente en mí, por sabio, de quien murió mi gloria fue, Jesús resucitado, porque obtendré su galardón. No puedo dar respuestas, mas esto sé de corazón: Jesús pagó mi deuda, porque obtendré su galardón. No puedo dar respuesta, mas esto sé de corazón: Jesús pagó mi deuda. Pueden tomar asiento. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Esdras, y mientras la abren, les recordamos a los niños que pueden pasar a su clase. Todos los niños pueden pasar a su clase, y también aprovecho la oportunidad para darle una cordial bienvenida a todos nuestros visitantes. Veo caras que son nuevas, nos da mucho gusto tenerles entre nosotros. También veo caras que no son tan nuevas, pero nos da gusto también verles a ustedes. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Esdras.
En nuestros días pareciera que las personas se alejan cada vez más y más del conocimiento del Dios verdadero. En lugar de buscar en las Sagradas Escrituras cómo es Dios, ellos prefieren sacar un Dios de la imaginación o de la experiencia humana y al final terminan creyendo en otro Dios, un Dios que no es el de la Biblia, este Dios que dice algo pero no lo cumple. Un Dios que no está en control absoluto de todas las cosas y definitivamente un Dios que no puede ser misericordioso, más bien es un Dios cómodo para ellos. El día de hoy vamos a comenzar una emocionante aventura en el libro de Esdras. Por cierto, este nombre significa Jehová ayuda y es muy propicio para este libro, como lo vamos a ver. En el primer capítulo nos vamos a encontrar que la Biblia nos va a mostrar cómo Dios actúa en el diario vivir con las personas. Veremos la soberanía de Dios trabajando a la par con la responsabilidad del hombre. En este primer capítulo vamos a entender quién es Dios y algunos atributos de Él. Lo primero que me gustaría decirles es que el Dios que enseña la Biblia es fiel. Y ese va a ser nuestro primer punto. Permíteme comenzarte diciendo que el Dios de la Biblia es realmente fiel, lo cual debería de causar en nosotros un gran sentido de paz y tranquilidad, pero a la vez un gran sentido de preocupación y temor, dependiendo de tu relación que tengas con Dios por medio de Cristo Jesús. Comencemos viendo que la Biblia nos enseña que Dios es fiel para bendecir, pero también para castigar y lo hace fuertemente. Por favor, abre tu Biblia en Esdras capítulo número 1. Ahí en Esdras nosotros vamos a leer cómo empieza el regreso de los judíos a Jerusalén. Han pasado 70 años en los cuales Babilonia los tenía cautivos. Y este relato está en Segunda de Crónicas. Ahí aprendemos que Dios es verdaderamente fiel. Y déjame demostrártelo. Vamos a viajar 70 años en la historia de Esdras. Nos vamos a trasladar 70 años atrás. Y para hacerlo, todo lo que tienes que hacer es voltear una hoja de tu Biblia a Segunda de Crónicas. Y ahí vamos a estar 70 años atrás, antes que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo a Babilonia. Ahí vamos a leer que Dios quería que su pueblo se arrepintiera de su pecado, pero tristemente el pueblo no quiso escuchar. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 36:15. Por favor, pon atención en estas palabras. Dice la Biblia así: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. La Biblia nos está diciendo claramente que Dios alertó al pueblo una y otra vez, repetidamente, pero el pueblo no quiso escuchar. Les estaba extendiendo su mano de misericordia para que salieran del lodo cenagoso donde estaban ellos sumergidos en el pecado. Pero ellos, fuera de arrepentirse, lo que hicieron fue burlarse de los mensajeros, los maltrataron. Así es de que la paciencia de Dios llegó a su límite, y es lo que vamos a leer en el siguiente versículo. Segunda de Crónicas 36:16 dice lo siguiente: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, que eran palabra de Dios, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y subrayen esta frase: y no hubo ya remedio. El pueblo, fuera de arrepentirse, no creyó la palabra de Dios por medio de sus profetas y siguió en su vida de pecaminosidad.
decidió rechazar esa mano misericordiosa que Dios les había extendido hasta que ya no hubo remedio. Es entonces cuando Dios, por medio de Babilonia, castiga a su pueblo llevándoselo cautivo. Miren lo que dice 2 de Crónicas 36, 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, esto es al rey de Babilonia, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en su mano. Fue Dios quien los entregó en la mano de Babilonia. Judá pagó un alto precio por haber ignorado la palabra de Dios y rechazarla una y otra vez. Ahora sabrían que Dios ciertamente es amor, pero también es fuego consumidor. Dios mismo los entregó en manos de Babilonia. Y sabes, ese majestuoso templo tan impresionante fue saqueado y destruido, así como la ciudad. Dios se los había advertido. Mira lo que dice 2 de Crónicas 36, 19, unas palabras en verdad muy tristes. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos los objetos deseables. El templo, que había permanecido en pie desde su construcción por 424 años, había sido derribado. Ahora solo serían ruinas por varios años. Dios no se tocó el corazón para destruir ese majestuoso templo que, por cierto, no impresionaba a Dios. El Talmud indica que los invasores tuvieron una fiesta ahí por 2 días, ahí en el templo, con el propósito de profanarlo, burlarse de Dios. Y al tercer día lo quemaron. Y dice la historia que estuvo en llamas por 48 horas, 2 días. Ese majestuoso templo no le impresionaba a Dios. Quizá al hombre sí, pero no a Dios, quien es santo. Aún los muros de la ciudad fueron derribados como si fueran papel. Estos hombres, este pueblo, no se había dado cuenta que no eran los muros los que lo protegían, sino Dios que estaba detrás. Ellos fueron testigos nuevamente de que Dios es fiel. Y lo que Él dice, lo cumple al pie de la letra. ¿Sabes? Yo creo que como los judíos también nosotros somos culpables de no creer que Dios es fiel, tal como nos lo enseña la Biblia. Dios nos ha enviado alertas constantemente, una y otra vez. ¿Cuántas predicaciones bíblicas no hemos escuchado donde la palabra nos redarguye? El Espíritu Santo nos habla claramente y no hacemos nada. Y Dios lo hace porque tiene misericordia de nosotros y quiere librarnos de un gran mal, pero nosotros, al igual que su pueblo, despreciamos su palabra y nos quedamos de brazos cruzados y llegamos a un punto cuando ya no hay remedio, cuando la paciencia de Dios se ha agotado. Es entonces cuando ese mundo de fantasía que nosotros mismos nos creamos con un Dios cómodo cae en ruinas como la ciudad de Judá. Y el Dios de la Biblia, quien es fiel, muestra que también es fuego consumidor. Tristemente, como los judíos, no caemos solos. ¿Te fijaste lo que leímos? También los que están cerca de nosotros caen juntamente. Hoy es el momento de volverse a Dios, tomar ese paso de obediencia que Dios nos ha hablado una y otra vez y lo hemos estado rechazando, para que la fidelidad de Dios, en lugar de provocar un terror en nosotros, nos dé paz y tranquilidad. Dice Gálatas 6:7, hey, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Los judíos se engañaron por mucho tiempo y cosecharon lo que sembraron. Espero realmente que no suceda lo mismo con alguno de ustedes. Que en verdad escuchen la alerta, la voz de Dios y que se den cuenta que Dios es fiel. Los judíos serían llevados por 70 años en cautividad a Babilonia. Y a lo mejor tú te preguntas, 70 años, ¿por qué no 50, 60, 75? Bueno, 70 años precisamente porque Dios es fiel y cumple su palabra. Se les había advertido que debían dejar descansar la tierra cada 7 años. Lo pueden leer ustedes en Éxodo 23. Pero ellos no obedecieron. Y Dios se vio en la necesidad de forzar ese descanso para la tierra. Leemos ahí mismo en 2 de Crónicas 36, 21 lo siguiente. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Sabes? La nación tenía unos 490 años. 490 entre 7 son 70. No saquen calculadora, es fácil. 7 por 7, 49. 70 años. También se les había advertido esto, que tenían que dejar descansar la tierra. Mira lo que dice Levítico 26, 34 y 35. Cuenta cuántas veces este pasaje bíblico usa la palabra reposo y descansar. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, es decir, vacía, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará. Entonces, y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará porque no reposó en los días de reposo cuando habites en ella. ¿Te das cuenta? Dios les había advertido una y otra vez, pero ellos cerraron sus oídos a la advertencia de Dios. Jeremías profetizó este acontecimiento, pero la gente no le creyó. Ellos fueron testigos nuevamente de que Dios es fiel y que cumple su palabra al pie de la letra. Y tú, querido hermano, ¿alcanzas a ver que Dios siempre cumple su palabra? La historia lo corrobora. Esto debería de darte un sentido de seguridad por todas las promesas que tenemos en Cristo Jesús, o un sentido de preocupación. Según sea tu relación con Dios por medio de Jesucristo, Dios cumple cada palabra sin faltar una de ellas. Y sabes, aún faltan cosas que se van a cumplir y se van a cumplir. Dice Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y se van a cumplir al pie de la letra porque Dios es fiel. El pueblo no fue fiel a su promesa, pero ¿sabes? Dios permaneció fiel a ella. Por eso ellos iban a regresar. Ahora que sabes que Dios es fiel, ¿qué sentimiento produce eso en ti? ¿Qué clase de vida estás llevando? ¿Qué te ha pedido Dios que no has hecho? ¿Esa fidelidad te produce tranquilidad o te produce preocupación? Porque sabes, el Dios de aquella época es el mismo Dios de ahora. Dios no cambia. Dice Salmo 119, 90, de generación en generación es tu fidelidad. Por eso no debemos de dudar de las promesas de Dios. Él nos escucha cuando le pedimos conforme a su voluntad. Esa es una promesa. Primera de Juan 5:14, y la va a cumplir porque Él es fiel. Él promete que no nos desamparará y lo va a cumplir porque Él es fiel, como dice Hebreos 13:5.
Él suple nuestras necesidades, como dice Filipenses 4:19, y lo va a cumplir porque Él es fiel. Y la lista de promesas sigue y sigue y sigue. La fidelidad de Dios debería de motivarnos a nosotros a buscar su bendición y no su castigo. Debería de actuar a nuestro favor. ¿Sabes? Este pasaje es muy interesante. Me enseña que Dios es fiel, pero también me enseña que Dios es soberano. Y este es nuestro punto número 2. La Biblia nos presenta a un Dios que está en control de todo y de todos. No existe un diminuto virus o molécula que esté fuera del control de Dios. Es más, tú y yo sabemos que la Biblia dice que Dios es omnisciente. Esto es, que todo lo sabe. Esto significa que Dios no aprende nada nuevo. ¿Y por qué Dios es omnisciente? Precisamente porque Él es quien está en control de todas las cosas y las pone de tal forma que Él sabe lo que va a ocurrir. Dios es soberano. Y sabes, Dios es soberano sobre el tiempo. Mira lo que leímos en el versículo número 1. Vamos 70 años adelante a Esdras capítulo 1. Mira lo que dice el versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia. ¿Te fijaste? Al llegar al libro de Esdras, se habían cumplido esos 70 años de que los judíos habían estado en cautividad. Dios les había prometido que los haría regresar de esa cautividad por medio del profeta Jeremías. Dice Jeremías 29:10 lo siguiente: porque así dijo Jehová, y si lo dijo Dios, se va a cumplir. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los voy a visitar. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos regresar a su lugar. Y lo iba a cumplir, porque Dios es fiel, pero además Él es soberano. Él puede hacer todo, está en control de todo. Dios menciona una palabra muy importante, no sé si pusieron atención. Y despertaré sobre vosotros. Esa palabra despertar es clave en el primer capítulo de Esdras y la Biblia concuerda perfectamente. Esta palabra no simplemente significa alguien que se pone de pie, sino que lo hace con una desesperación. No solo eso, también se profetizó que se levantaría un guerrero y se dio el nombre de este personaje muchos años antes que él naciera, y su nombre sería Ciro. Dice Isaías 44:28, y esto es algo impresionante. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, será edificada y el templo será fundado. Esto lo dijo Isaías muchos años antes que naciera Ciro. Isaías 45, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Esto es muy importante. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Fíjense lo que dice la profecía de Isaías: quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. ¿Sabes? Esto fue muchos años antes que naciera Ciro. Dios estaba detrás de él y él era el que les daba las victorias para llegar a este momento exacto. Algo extraordinario estaba a punto de suceder por mano de Dios en el tiempo exacto que Él lo había dicho. Esto era ante los ojos humanos algo imposible por las circunstancias políticas y sociales de los judíos. Ciro acababa de conquistar Babilonia y había muchas cosas importantes por hacer. Pero te fijas lo que leímos: en el primer año
de Ciro. Los judíos simplemente eran unos cautivos. ¿A quién les podía importar los judíos? A Dios, al Dios soberano. El Dios que es fiel actuó en el momento adecuado, soberanamente movió el corazón de Ciro para que el pueblo regresara. Y vemos claramente que Dios tiene el control de los tiempos. Es más, David sabía esto. Por eso escribió en el Salmo 31:15, en tus manos están mis tiempos. Dios ha establecido que hay un tiempo para todo y para todos. ¿No lo leemos en Eclesiastés 3:1? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios ha establecido nuestro tiempo. Más vale que nos preparemos porque nuestro tiempo llegará y estaremos delante de Él. No desperdiciemos el tiempo. Pero Dios no solo es soberano sobre el tiempo, Dios es soberano sobre los reyes, sobre los poderosos. Mira lo que leímos aquí en este primer versículo. En el primer año de Ciro, rey de Persia. La Biblia nos narra algo impresionante que sucedió en la historia. La gran potencia Babilonia había caído. Esto es algo increíble para los que les gusta la historia. Dios había levantado otra potencia llamada Persia para cumplir sus propósitos soberanos. No era coincidencia. Dios estaba guiando a los persas por mano de Ciro y ellos llegaron a conquistar Babilonia en el año 539 a.C. Algo interesante es lo que nos dice la historia. Se dice que para conquistar Babilonia, ellos desviaron el curso del río Éufrates. Así se hizo un camino por donde ellos pudieron marchar. Pero al llegar a la ciudad, algo inexplicable sucedió. Las grandes puertas de bronce estaban abiertas. ¿Se acuerdan lo que leímos en Isaías? Puertas de bronce, tal como lo profetizó Isaías en Isaías 45:2. Esta caída fue profetizada 200 años atrás por Jeremías. No cabe duda que Dios es soberano sobre los gobernantes de esta tierra. Dice Daniel 2:20 y 21. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita y pone reyes. Dios está en control de los gobernantes. ¿Sabes? No creas que los gobernantes están por casualidad. Dios los pone soberanamente para bendición o para maldición, según sea el caso. Como lo leemos ahora, va a ser para bendición de su pueblo. Mira lo que nos dice este versículo número 1, y como dijo el pastor Chance en la mañana, y apenas vamos en el versículo 1. No sé a qué horas vamos a salir, son 11 versículos. Esa risa fue muy nerviosa. No, voy a darle más rápido, no se preocupen. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. En cuanto conquistó Babilonia, Ciro tenía una prioridad que llevó a cabo en su primer año. Dios había puesto dentro de este rey poderoso un sentido de urgencia a favor del pueblo de Dios para que se cumpliese la profecía de Jeremías. No fue una casualidad lo que Ciro estaba haciendo, era Dios que estaba obrando en él. Al llevar a cabo esta orden ejecutiva en el primer año, quiere decir que Dios lo despertó de una manera muy agitada. ¿Y cómo es que Ciro logró despertar? ¿Cómo supo él todo esto acerca de la Biblia? Bueno,
el historiador Flavio Josefo cuenta que Daniel le mostró a Ciro que él era el cumplimiento de esa profecía. Daniel era el consejero del rey cuando Ciro venció a Babilonia. Además, Daniel estaba constantemente en las escrituras y seguramente él estaba esperando este momento. Daniel fue instrumento en manos de Dios para comunicarle esto a Ciro. Versículo número 1 dice: el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino. Versículo número 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Se escucha muy creyente, ¿verdad? Y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Pareciera que es un creyente, obedece a Dios. Versículo número 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Parece un creyente. Miren cómo habla. Versículo número 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Los arqueólogos han descubierto documentos que corroboran este edicto de Ciro. De hecho, existe un cilindro de barro conocido como el cilindro de Ciro. En él se lee la restauración de la libertad de culto, y no solo eso, también se lee el derecho de libertar a los cautivos. La historia corrobora lo que la Biblia nos está diciendo. Pero, ¿sabes? A pesar del lenguaje espiritual que está usando Ciro, no hay registros de una verdadera conversión de parte de él. Por el contrario, ese mismo cilindro del que les menciono, ahí van a encontrar ustedes una oración de Ciro al dios Marduk a favor de su hijo. Para Ciro, Dios sería un Dios más y más valía estar bien con este Dios. Pero Dios lo usó soberanamente para bendecir a su pueblo y más tarde, por medio de Jesucristo, a todo el mundo. Ciro no solo los dejaría regresar, sino, ¿te fijaste lo que leímos? Les ayudaría a reconstruir el templo de Dios. ¿Quién se iba a imaginar tal cosa? Humanamente hablando, esto era imposible. Recuerda, y esto es bien importante, que tu futuro no está en manos de un líder político, sino en Dios. Está en manos del Dios soberano que obra en los corazones aún de los incrédulos. Nuestra parte es orar por los gobernantes, ya que Dios los usará para bendecir o para castigar, según sea el caso. Pero nuestro papel es orar y poner nuestra confianza en Dios, no en los líderes políticos. ¿Sabes? Dios también es soberano sobre los suyos, sobre su pueblo. Miren lo que dice el versículo número 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. También los despertó a ellos. Dios obró en el corazón de su pueblo para que regresaran a reconstruir el templo. Y humanamente hablando, esto era una decisión muy compleja. Piensa en esto. Habían pasado 70 años, los judíos se habían asentado, sus familias se habían integrado ya con los demás, una nueva generación había nacido. Regresar significaba salir de su lugar de comodidad para ir a un lugar que prácticamente estaba en ruinas. Esto sería muy complejo. Además, la travesía, el viaje no sería fácil. Era de 4 meses y además era muy peligroso.
No contaban con todos los recursos que ellos necesitaban, los materiales que se requería. Había muchos enemigos ya en esa región. Ellos se iban a topar con mucha oposición y lo sabían claramente. Pero ¿sabes? Dios obró en sus corazones. Dios los estaba llamando. Él los quería usar en una gran manera. Todo lo que había que hacer era atender ese llamado. Dios soberanamente, dice la Biblia, que despertó el espíritu de los jefes de las casas paternas, y esa palabra despertar es la misma que se usó para Ciro, lo que indica que también los judíos se levantaron con una inquietud de regresar y reconstruir el templo. Aprendieron que ese llamado de Dios, en ese llamado de Dios, ellos no iban a estar solos. Dios iba a estar con ellos. Y en el año 538 a.C. regresaron. Este es el primero de 3 regresos que ellos tenían. ¿Te fijaste a quién despertó Dios? A los jefes de hogares, a las cabezas. Qué importante es que tú como cabeza de hogar aprendas a atender el llamado de Dios, porque los tuyos te seguirán. Dios quiera que digas como Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, este grupo tenía una misión muy compleja, pero a la vez era una misión muy especial. Iban a reconstruir el templo. ¿Qué significaba esto? Bueno, se iba a restablecer la adoración, se iba a reiniciar el sacrificio por los pecados, iba a animar a la gente a volver al Dios de las Escrituras, se iba a educar al pueblo en la ley de Dios nuevamente, se iban a reconstruir los muros de la ciudad para que ellos pudieran adorar libremente. Qué gran honor y privilegio para este grupo que estaba regresando. Y sabes, Dios todavía sigue llamando a su iglesia para edificar, para ser parte de este gran honor. Para atender ese llamado, tienes que salir de tu lugar de comodidad. Yo sé, el trabajo será duro, desgastante y habrá mucha oposición, pero Dios, quien es fiel y soberano, estará de tu lado. La invitación está abierta. De hecho, la última vez que nos reunimos, hablamos acerca de ir y hacer discípulos y dijimos que uno solo, íbamos a trabajar en uno solo. ¿Cómo vas con ese llamado? ¿Quieres ser tú actor o espectador en esto grande que Dios quiere hacer? Mi oración es que des un paso al frente y que quieras ser actor y no simplemente espectador. Ahora, el versículo 6 nos dice que Dios obró también en el corazón de los incrédulos, porque ellos dieron voluntariamente. ¿Quién se iba a imaginar? Y como vimos en este capítulo, dieron muchas cosas. La Biblia nos enseña que los artículos eran como 5,400. Esto es una verdadera fortuna y lo dieron voluntariamente. ¿Por qué? Porque Dios había obrado en el corazón de los incrédulos. Y esto es una gran emoción para nosotros. No te canses de orar por ese ser amado que tiene un corazón duro como la roca. Dios todavía está salvando a estas personas. No dejes de orar que Dios te dé gracia delante de los ojos de los demás para hacer algo que le dé gloria a su nombre. ¿Sabes? Ora inmediatamente cuando frente a ti hay un corazón endurecido. Seguramente Dios te quiere mostrar algo. Dios es soberano y obra en las personas. Dios está en control de todo. Pero ¿sabes? Sería injusto terminar esta noche con esos 2 puntos, porque ¿sabes? Dios también es misericordioso. Y ese es nuestro punto número 3. Permíteme mostrarte que Dios, el Dios de la Biblia, también es misericordioso. A pesar de todo, Dios les estaba dando a su pueblo una nueva oportunidad. Ellos mismos, a través del libro de Esdras, van a dar testimonio que la misericordia de Dios
era la que estaba obrando en ellos. Dios les está dando una segunda oportunidad. De hecho, mira, en Esdras 3:11 leemos un canto muy hermoso y mira lo que cantan ellos, Esdras 3:11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Algo importante a destacar, que la misericordia de Dios que leemos en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, no da el énfasis que lo da en el idioma hebreo. La palabra es Hesed, indica una bondad, una fidelidad, una lealtad. Incluye varias definiciones de nuestro lenguaje al mismo tiempo. De hecho, el diccionario hebreo Vine del Antiguo Testamento dice que no hay una palabra que describa toda la misericordia de Dios. Por eso algunas versiones de la Biblia, en lugar de misericordia, usa la palabra también amor. Y eso es lo que muestra nuestro Dios para con su pueblo, misericordia. Este pueblo regresaría y obraría. Y estos fueron unos grandes héroes, porque estuvieron dispuestos a pagar el precio, dieron un paso al frente y atendieron ese llamado de Dios, porque apreciaron esa segunda oportunidad que Dios les estaba dando, esa gran misericordia que Dios tiene para con los suyos. No dejes pasar más tiempo. Como estos judíos, seguramente Dios te ha hecho un llamado. ¿Qué harás tú para cumplir tu responsabilidad para atender ese llamado? Bueno sería que oráramos de la siguiente manera: Padre Celestial, despierta mi espíritu para hacer cosas grandes que den honra y gloria a tu nombre. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, qué impresionante es su palabra. Este es un manjar espiritual. Señor, la historia lo corrobora. Lo vemos, Padre, que usted es fiel, es soberano, pero también misericordioso. Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos. Solo usted sabe, Padre Celestial, el plan que tiene para cada uno de ellos. Por favor, despierte esos espíritus, que se pongan de pie, Señor, que den un paso al frente y que vivan para su honra y para su gloria. A la verdad hay mucha necesidad, Señor. Denos esa hambre, produzca en nosotros tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Gracias, Señor, porque su palabra nos anima que todas esas promesas se cumplirán porque usted es fiel. Por eso en esta noche le damos toda la honra, toda la gloria, Señor, y nos da tranquilidad de que usted sea soberano, porque usted es el que está en control de todas las cosas. No un líder político, no un hombre pecador imperfecto, sino nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, porque usted es soberano. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como vimos esta tarde, nuestro Dios es soberano. Así que vamos a cantar este canto que se llama Soberano Dios. Por favor, pónganse de pie. Sostienes en mis fallas, en tus manos de amor, y tú obras en silencio para santificarme. Tú permites mis dolores
procuras nuestro bien, procuras nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien, tú buscas nuestro bien para tu gloria. Ahora en el camino más oscuro, procuras nuestro bien, procuras nuestro bien para tu gloria. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad. Eres fiel para siempre, perfecto en amor. Eres soberano Dios. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad. Eres fiel para siempre, perfecto en amor. Eres soberano Dios. Eres fiel para siempre, perfecto en amor. Eres soberano Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Aprendieron algo bueno esta noche? Dios está en control y gloria a Dios por eso. Y como se portaron muy bien, tenemos pan salidito del horno y café y algunas cosas más. Gracias a nuestros hermanos que siempre están dispuestos a tener algo para nosotros. Que Dios les bendiga y por favor saluden a nuestros visitantes. Gracias por habernos acompañado en esta noche.